Buenos días, muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros aquí en esta nueva entrega de su telediario 1+1. Martes 11 de abril. 11 de abril, hoy se conmemora en República Dominicana, se celebra el Día Nacional del Café. El café fue un cultivo tradicional desde el siglo pasado en la República Dominicana, que ha sufrido en los últimos años mucho, debido a las plagas y también al abandono de la política estatal de apoyo a los caficultores. Los caficultores nuestros, que la mayoría están en zonas de ladera y montaña. Muchas de las pequeñas manchas de bosques que ustedes ven en nuestras cordilleras, en nuestras lomas, se deben a que hay cultivo de café. El café típico dominicano requiere de sombra, amapolas, esas amapolas hermosas, la guama, son imprescindibles para que el café progrese. Hoy es Día Nacional del Café. Felicidades a los caficultores y a las caficultoras. Y a las caficultoras. El café estuvo afectado, repito, por varias plagas y el abandono estatal, y esto dio como consecuencia de que para el 2012 prácticamente se había diezmado la producción total de café en el país, se quedaba muy poco, y el país, de un gran exportador tradicional, pasó a ser un país importador neto de café. Pero afortunadamente en los últimos años ha habido una ligera pero importante recuperación de las áreas de cultivo y bueno, se han creado y se han sembrado variedades resistentes a la roya del café y a la broca, que son las dos principales plagas. Las dos principales plagas. Y entonces el café ha comenzado a recuperarse. Jamás. Como en esos tiempos. Bueno, nosotros llegamos a tener en algunos momentos casi 200 millones de dólares de exportación de café. Solo de café. Y pasamos a tener 15. Sí, porque tú recuerdas que hubo un momento en que café, cacao y azúcar. Los productos y tabaco. 4 productos tradicionales durante décadas y décadas. Pero a excepción del tabaco, recuerdo que en un momento, de hecho, se le denominaba a la economía dominicana, sobre todo economía del postre, que tenía que ver con insumos que justamente eran relacionados a eso, café, cacao y azúcar. Clave. Vamos a ver, yo ayer veía algunas reacciones mínimas, porque también recuerdo que anteriormente para esta fecha los caficultores hacían manifestaciones, después más recientes ruedas de prensa, y hablaban de que las necesidades principales sigue siendo, por un lado, el tema de condonación de deudas, porque el tema del acceso a financiamiento, Alberto, tú sabes que es uno de los sectores o uno de los elementos clave en la problemática de este sector, y de igual manera el tema del acompañamiento y la asistencia técnica, porque tal como tú lo has dicho, lamentablemente durante una etapa el Estado Dominicano abandonó esa política. Vamos a ver, tal vez el Palacio Nacional hoy sorprende con algún anuncio relativo a ese sector, en el pasado así lo ha hecho, pero definitivamente felicitar a los caficultores y a las caficultoras porque han sido parte importante del sustento de este país. El órgano estatal, en el que también tiene presencia los sectores privados, que rige la política cafetera del país, es el Instituto Dominicano del Café. Pero lo que se está esperando ahora es que el quien dirige ese organismo se vaya a la porra, porque ha cometido una serie de errores y además ha estado involucrado en un escándalo mayúsculo, que es la depredación de bosques en Villa Altagracia. Nos referimos a Leonidas Batista. Entonces, óyeme, es muy difícil que aparezca encabezando actos públicos respaldados por el gobierno central en un momento tan difícil. Eso es bastante difícil. Pero bueno, hay que saludar a un amigo tuyo. A ver. Rufino Herrera, que es el líder de los caficultores de la República Dominicana. Y hay que recordar también la memoria de un gran caficultor dominicano, Rafael Perelló, ya fallecido. Pero en el día de hoy hay que recordarlo porque fue un hombre consagrado a la caficultura. La comercialización fue que lo hizo rico, definitivamente, pero él murió siendo el principal productor de café de la República Dominicana, además de representar a una empresa que ya marca país. Que es Café Santo Domingo. Que es Café Santo Domingo, así es, Café Indubán. Industria Vanilejas. Industrias Vanilejas. Sí, así que se llama. Bueno,
Milicen, hay otros temas. Se ha publicado una encuesta por la firma Gallup. Gallup República Dominicana. Gallup República Dominicana, en la que mide las preferencias electorales. Y en ese estudio que se conoce hoy, bueno, pues el presidente Luis Abinader y su partido, el Revolucionario Moderno, encabezan todas las preferencias. Sí. Duplican al más cercano contrincante, que en este caso sería Leonel Fernández. Que ese es otro dato también relevante. Bueno, ese dato confirma lo que ya han dicho ya otras encuestas, de que la Fuerza del Pueblo se le pasó al PLD. Al PLD y su candidato le lleva bastantes puntos. Sí. No ha arrancado nuestro amigo Abel Martínez. Sí. Abel Martínez ha tenido serios escollos en el camino y ahora agravado por este tema de los escándalos de corrupción, los últimos escándalos de corrupción, porque mientras tanto el PLD se ha mantenido en un perfil bajo y diciendo lo que hacen en toda parte del mundo. Persecución política. No, pero en principio no era eso, sino que la justicia sea la que tome la rienda. Sí, en la primera, con los primeros casos esa fue la posición. Pero ahora se ha pasado a decir que no, que esto es un intento por destruir a ese partido. Y entonces la gente lo ve como asociado a la corrupción o convirtiéndose en abogado de la corrupción. Eso, claro. Y fíjense que la mayoría de los dominicanos, también esta y otras encuestas han demostrado que la gente cree que sí, que ha habido mucha corrupción y que hay que castigarla. Bueno, tengo para decirte que aunque el elemento central de la encuesta, a lo que la gente le presta mucha atención es al posicionamiento electoral, una de las preguntas que se hicieron fue qué pensaba la gente acerca de los apresamientos vinculados a la Operación Calamar, porque un dato también relevante de esta encuesta, que vendría siendo la primera encuesta que mide al país después de esos operativos, y para mi sorpresa, 70% de las personas encuestadas consideraron que eran correctos. De igual manera, todo el tema del Ministerio Público se midió, se le preguntó a la gente qué pensaba de la gestión de doña Miriam Germán frente a ese Ministerio Público y un 54% también lo vio bien. Pero como decía, sé que la mayoría de la atención está centrada en la parte política. La encuesta midió el posicionamiento y le preguntó a la gente si las elecciones fueran hoy, ¿por quién, por cuál candidato usted votaría? Y a nivel municipal, la pregunta específica, porque comienzan con eso, es si las elecciones fueran hoy, por cuáles, con los candidatos de cuál partido votaría. Y fíjense los resultados. Para el PRM, el 50.1% dijo que votaría por ese partido. Para el PLD, solo el 15.5%. Óigame, lo triplica el PRM al PLD, mientras que la Fuerza del Pueblo serían 19.7%. Lo demás es muy poco, ¿verdad? El PRD se cae a 0.1. El Partido Reformista también se cae, definitivamente. Alianza País tiene un 1, bueno, es muy poco. Pero le preguntan también a los encuestados, a las personas encuestadas, que si hoy fueran las elecciones congresuales, esto es para elegir diputados y senadores, por quienes votarían. Y aquí otra vez el PRM tiene el 48%, 48.2%. El PLD el 15.6% y la Fuerza del Pueblo el 20%. De manera que aquí otra vez estamos en el caso del PLD, el PRM lo triplica en votación. Claro. Y en el caso de la Fuerza del Pueblo, más que lo duplica. O sea, de un 20 frente a un 48%. La otra pregunta, esta es importante, si hoy fueran las elecciones presidenciales, ¿por quién usted va a votar, verdad? ¿Cuáles serían las opciones? Y aquí aparece Luis Abinader con un 53.3%. Abel Martínez con tan solo un 18.4%. Y Leonel Fernández. Ese tiene un 26.1%. Lo que también revela que el presidente Luis Abinader ganaría en una primera vuelta, que es otro escenario que la encuesta plantea de manera reiterativa a través de una serie de preguntas. Bueno, ahí andan. Vamos a ver muchas encuestas de aquí a allá.
Recuérdense que ya en febrero del próximo año sí, tendremos elecciones municipales. Sí. Y nada, los partidos están buscando votos y hay candidatos, precandidatos le llaman, aunque no se ha abierto la pre-campaña electoral, lo cual será muy próximo, ya en junio. En junio la pre. Aunque no se ha abierto la campaña preelectoral, ustedes ven que por todos los pueblos y por todas las circunscripciones de acá, de la capital, de Santiago, de los pueblos más grandes, andan aspirantes por doquier, por montones. Hay afiches. Hay afiches. Y ahora el domingo de resurrección el PLD hizo un bandereo para que te enteres abiertamente. Bueno, el PLD está desafiando todo. Sí. Hizo sus primarias. Tuvieron que suspender aquella manifestación grandota que iban a hacer. Dicen que además de que había gente que decían, pero no hagamos eso ahora, no hagamos eso ahora, había un problema serio de cuarto. Porque los partidos cuando andan en desgracia se le van los donantes. Sí. Se le van los donantes. Y los que adquirieron dinero, fortuna, amparados en la sombra del Estado, no están dispuestos a soltarla así. Así por así. Hay de todo en la viña del Señor. Claro. Para que lo y en el caso del gobierno se le acusa también de tener montadas actividades que son reeleccionistas. Recordemos que en un escenario tan simbólico como fue la rendición de cuentas, ahí hubo gente que apareció o fue llevada, orquestada. Bueno, es una tradición que siguió a pedir 4 más. Se lo digo para que veamos que no es solamente un tema, una falla en la que están incurriendo los partidos de la oposición, también el sector oficialista. Pero la precandidatura es global, no de la oposición solo. Yo dije todos los partidos, absolutamente todos los partidos. Están en eso, están en campaña, están bregando por conquistar almas. Definitivamente, Milicen, eso es lo que está ocurriendo y es lo que pasa en todos los procesos electorales. Todavía no tenemos una campaña intensiva en los medios de comunicación, no la tenemos y eso es de lo positivo de los últimos años. En eso hemos avanzado. En eso hemos avanzado, en la avalancha. Y también hay municipios donde no se está colocando, se les permitió colocar propaganda en los espacios públicos. Incluyendo este de Santiago. Donde y también el de la capital. Sí, el alcalde ahí, en eso hay que reconocer que la gestión de Abel Guzmán. No, pero lo de él sí. O sea, aquí él ha colocado, pero... Y allá en Santiago, de la valla grandota, esa que dicen que el que cambia un municipio, cambia un país. Oh, él sí tiene. Lema de campaña. Sí, hay una campañita ahí, Milicen. Bueno, por otra parte, Milicen, todos los cañones están enfilados hacia el Ministerio Público por el caso de este feminicidio que ocurrió entre 2 personas, un feminicidio y después un suicidio. ¿Qué ocurre? Que fue asesinada una mujer de los medios de comunicación. No era tan famosísima, ¿verdad? Pero era conocida, Chantal Jiménez, por su compañero, su marido, la asesinó. Ya era expareja, de hecho, estaban separados, sí, pero no hacía tanto. No, pero no hacía tanto, por eso el papá de la víctima influyó para que retiraran la querella. Y a eso que yo quisiera referirme, Milicen, a la querella. Óigame, con frecuencia esto ocurre. La mentalidad de la gente no concibe que personas que aparecen muy buenas, son amables, decentes, hombres sobre todo, sean capaces de asesinar a otra persona. Pues miren que sí, y lo estamos viendo con muchísima frecuencia. Entonces cuando se presentan querellas, ahí va la familia entera, ese hombre tan bueno, darle un chance. Y eso fue lo que ocurrió ahora, le dieron un chance y fíjese, perdieron la vida 2 personas por ese chance que le dieron a este caballero, que evidentemente era un hombre violento, estaba vuelto loco, pero estaba celoso. Su mujer, él pensaba que andaba con otro y eso era inconcebible en el machismo. Eso no se tolera en el machismo. Y se responde de esta manera, de una violencia feroz, capaz de desgraciar la vida de 2 vivientes, pero también de los sobrevivientes, Milicen, porque las 2 familias hoy están destrozadas. Y eso es lo que estamos viendo con mucha frecuencia
en la República Dominicana y en todos los estratos sociales. Cuando ocurre un estrato medio alto, como ocurrió ahora, entonces tenemos un escándalo mayúsculo. Pero cuando ocurre en el campo, en el barrio, no pasa de un suceso. Lo reseña no me dice, acabó. Ahí llegó ese suceso. Pues miren, el feminicidio es casi una epidemia en la República Dominicana. La violencia de género es casi una epidemia. Y pese a todos los esfuerzos que se han hecho, incluyendo lo del Ministerio de la Mujer, que la verdad que ha estado, ay, mira qué valiente es la ministra, que es capaz de decir, no, aclárenme esto, díganme qué está pasando. Aquí hay que resolver este tema. Claro. Y están investigando, porque los protocolos establecen, justo porque se sabe que muchas víctimas reculan a poner una querella, que el Ministerio Público, si tiene un caso, no puede abandonarlo. No puede abandonarlo aún. Aunque se retire la querella. Mira, yo creo que es correcto lo que anunciaba ayer el Ministerio Público, que señalaba a través de la Procuraduría General de la República que vía la inspectoría iba a hacer una investigación para ver qué pasó ahí. Porque una de las preguntas que yo me hago en este caso es ¿por qué un Ministerio Público que en materia de lucha contra la corrupción y la impunidad ha mostrado avance, sigue tropezando cada vez con la misma piedra en casos que tienen que ver con violencia hacia las mujeres? Y yo lo pregunto porque tal como tú dices, Adalberto Grullón, ha habido muchos casos que tienen un patrón similar. Yo recuerdo uno que pasó en el 2019, que fue una abogada, Anabel González, que fue asesinada en San Pedro de Macorís justamente por un hombre que al igual que este ya tenía antecedentes de agresión. Eso fue un caso que igual que este conmocionó muchísimo, pero cuando uno se puso a indagar encontró que hubo serias irregularidades a lo interno de la fiscalía que atendió este caso, porque una de las cosas que hizo fue que dio como válido y bueno, que después nos enteramos que inclusive se falsificó, pero inicialmente dio como válido y bueno un acuerdo entre la víctima y el victimario. Y no se puede pactar en estos casos. Entonces uno se pregunta, ¿por qué se pacta? Porque este señor, que el miércoles santo fue detenido, luego de tirotear, oigan esto, él llegó a disparar contra Chantal Jiménez, este señor fue liberado tan prontamente. Entonces, yo creo que ahí, Adalberto, ciertamente hay sospecha de irregularidades que pudieran estar comprometiendo en términos éticos, pero también legales, esta gestión, y me parece, y al igual que tú coincido, en que es muy valiente el posicionamiento de la ministra Mayra Jiménez cuando pidió que se aclare qué fue lo que pasó ahí, y que se aclare sobre todo no por un tema de morbo, sino para romper de una vez y por todas ese patrón que termina en muertes fatales como esa de Chantal Jiménez. Fíjense, mañana el país va a tener una visita, para algunos muy agradable, ya sabemos para otros un poco cuestionado, hay expectativas con relación a esa visita. Se trata de una subsecretaria de Estado de los Estados Unidos. Dice que el tema haitiano va a ser uno, el tema de Haití va a ser uno de los puntos de la agenda que va a abordar la visitante aquí en la República Dominicana. Mañana vamos a tener muchas noticias alrededor de ese caso, porque Estados Unidos es Estados Unidos, no es cualquier cosa aquí, no es el Parlamento Centroamericano que se reúne aquí. Es una representante, la segunda al mando, directa del presidente Biden, y es la segunda al mando en el Departamento de Estado. Sí. Y ese es el tema, mientras sigue lloviendo en algunos lugares, las presas siguen esperando más aguas. Sí. Ha llovido, pero no lo suficiente. No lo suficiente, falta mucho todavía. Por suerte, estas lluvias han ayudado a apagar algunos fuegos en el campo, y esto es muy importante, y además llevar la esperanza. La esperanza a los agricultores, muchos de los cuales temían que sus cosechas se perdieran. Todavía ese temor permanece, pero es importante que siga lloviendo más allá de la vaguada, que terminaría el sábado, ¿verdad? Ayer llovió, incluyendo la capital. Aquí llueve mucho, Sí, ciertamente. Sí, aquí llueve mucho. Que llueva así también en los valles de Azua, de San Juan de la Maguana, de La Vega Real, de San Francisco Macorís, de la línea noroeste, que ahí es que se necesitan lluvias. Que llueva. Vamos a pausar y cuando regresemos tenemos 2 entrevistas hoy, Millicent.
Sí, muy interesantes. La primera va a ser con Antonio Siriaco, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, y es nuestro consultor económico aquí en 1+1. La segunda entonces con doña Milagros Ortiz Bosch, quien es directora de la Dirección General de Ética Gubernamental. Muchos temas que conversar con doña Milagros. Sí. Así que acompáñennos.